Bueno, la verdad es que desde hace muchísimo tiempo que no habíamos visto algo parecido, ¿no? Que tantas causas desde el punto de vista económico confluyeran para una situación que es claramente anómala. Nos hemos encontrado de forma sorpresiva con una pandemia que nadie esperaba. Posteriormente nos encontramos con una crisis de materias primas que, aparte de tener un componente estructural de carácter ambiental, está poniendo de manifiesto que también tiene un componente coyuntural como consecuencia de la salida de la crisis y el aumento de la demanda para la recuperación económica. Y para colmo nos hemos encontrado pues, con la guerra de Ucrania, con una situación inflacionaria que tampoco preveíamos. Parecía que habíamos llegado a una situación de inflación cero y nos hemos encontrado con que el tema de los precios, el tema de la inflación empieza a preocupar. Y nos recuerda un poco a los años 70, ¿no? Una crisis del año 73, el año 79, la crisis petrolera, una inflación de costes como la que tenemos actualmente, un estancamiento económico, pero es verdad que han cambiado circunstancias, pero algunos economistas ya hablan incluso de estanflación, es decir, de estancamiento económico con inflación, que es una situación, un escenario pues claramente difícilmente gobernable. Bueno, no sé si la debilidad económica, pero sí es consecuencia del proceso de globalización y del proceso de interdependencia de la economía. Hemos apostado por la interdependencia, por la liberalización de los mercados, por la interconexión, por la especialización y, lógicamente, ahora la consecuencia. Pensábamos que ese era el camino, había claramente un consenso de que la especialización a nivel de países, de sectores, era bueno, pero al final nos hemos dado cuenta que somos muy dependientes de sectores demasiado estratégicos, ¿no? Lo vimos con el caso de la pandemia, con algo tan elemental como las mascarillas, y lo estamos viendo ahora con todo relacionado con componentes electrónicos, con energía, y pensamos que el tema de la energía es fundamental para algo tan esencial al sector agrícola como es el caso de los fertilizantes, la necesidad en concreto de gas natural. Yo creo que no, yo creo que estamos asistiendo a nivel global a un cambio geoestratégico que tiene implicaciones más allá de las percepciones que tenga un sector económico o incluso un país. Es decir, que yo creo que la guerra de Rusia y Ucrania es un ejemplo de este cambio geoestratégico que al final pues, va a generar muchísimos conflictos en el camino. Y es verdad que los intereses a nivel gubernamental, a nivel de área económica, exceden incluso las fronteras de un país y, por supuesto, las fronteras de un sector económico. A veces no se entienden medidas globales que se toman, como puede ser, por ejemplo, el caso del Sáhara recientemente, no se entiende medidas cuando estamos asistiendo a un cambio geoestratégico que a veces pues, el común de los mortales no entendemos. Hombre, yo creo que sin duda, es decir, que luego evidentemente el proceso de financiación a través de estos fondos europeos yo creo que es insólito, es decir, hace muchísimo tiempo que la Unión Europea no dedica tantos recursos de forma a la cohesión económica, a la recuperación económica, a refortalecer sectores económicos, a la ciencia, a la investigación y el desarrollo, insisto, a todo el tema relacionado con la cohesión como en esta ocasión. Entonces yo creo que los efectos van a ser claros y evidentes. Iban a serlo cuando ya empezábamos a salir de la pandemia, pero es verdad que ahora con los elementos que se han introducido, pues probablemente algunos de los efectos que estaban previstos, digo efectos positivos, que estaban previstos con la inyección de fondos a toda la Unión Europea, pues no se va a ver tan beneficiada porque hay otros elementos que están condicionando y están emborronando esta ayuda a todos los países, a los sectores económicos, a las empresas y al tejido productivo en general. Las pymes tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, España, todos sabemos que España es un país de pymes, de pequeña y mediana empresa, de microempresas. El sector agrícola es un sector que en nuestro caso está muy atomizado, en muchísimos casos son pequeños autónomos, pequeñas empresas y agroalimentarias, y evidentemente han mostrado en muchísimas ocasiones su carácter anticíclico, en situaciones económicas difíciles, por la resiliencia, por la capacidad de adaptación que tiene la pyme,
se ha salido de situaciones complejas y de forma mucho más acelerada que, por ejemplo, las grandes corporaciones que se han introducido en procesos de reducción de empleo, de reducción de su actividad productiva, y en cambio en las pymes se ha notado menos. Pero es verdad también que los recursos económicos que tienen las pymes, sobre todo para afrontar procesos como estamos viviendo, como es la transición ecológica, el proceso de descarbonización de la economía, la transformación digital, evidentemente las grandes empresas tienen muchísimos más recursos para afrontarlo, y muchas pequeñas y medianas empresas pues pueden verse abocadas pues, a cerrar o a mostrar claramente síntomas de falta de viabilidad. Hombre, yo creo que la transformación digital, el proceso de digitalización, todo lo relacionado con el teletrabajo, es decir, precisamente con los recursos europeos que van a venir a través de estos fondos europeos dedicados a la cohesión económica, puede contribuir a equilibrar esta descompensación entre la España vaciada y la España del litoral, ¿no? Evidentemente el sector agrícola es un sector muy vinculado al territorio, muy vinculado a las zonas rurales, muy vinculado a las zonas del interior. Probablemente también la subida de precios de determinadas materias primas y en concreto de productos agrarios probablemente ponga en valor determinadas zonas productivas que os habían dejado de producir en la España del interior, o que realmente puedan contribuir realmente a la recuperación económica de esas zonas. Sin duda, el agua va a ser un recurso escaso. De los 9 límites planetarios que delimitan nuestro modo de vida, nuestro modo de producir, la agricultura está implicado en todo, está implicado en el cambio climático, está implicado el sector agrícola en el ciclo del nitrógeno, con todo lo relacionado con los fertilizantes, pero también uno de los elementos fundamentales que también estamos a punto de rebasar esos límites es el tema del uso del agua. Yo creo que la agricultura, el papel de la agricultura, no solamente en todos los objetivos de desarrollo sostenible, sino en concreto en la gestión del agua, va a ser decisivo. Es decir, todas las mejoras posibles en tema del regadío, en tema del uso del agua en el sector agrícola va a ser decisivo en los próximos años. Y además, de hecho, el agua, como todos sabemos, ya cotiza en los mercados bursátiles. El agua va a ser un bien sumamente escaso, y no solamente escaso, va a ser un bien de carácter estratégico. Y volvemos otra vez a los temas geoestratégicos que a veces rebasan por la comprensión de un límite sectorial, de una empresa, incluso de un país. Bueno, yo creo que España, en concreto en España, hay un déficit de inversión en I+D+I, indudablemente, y quizás de los sectores menos habituales a incorporar innovación e inversión en I+D+I, precisamente por el tejido productivo que hay detrás, es el sector agrícola. Es verdad que yo creo que la clave está no solamente en la producción agrícola, sino en toda la cadena agroalimentaria. Yo creo que España es una potencia a nivel agroalimentario, y bueno, lo que es la investigación, tecnología de los alimentos, tecnologías para el incremento del valor del alimento, digitalización de la agricultura, que es un reto también muy importante para hacerla más productiva, hacerla más viable y sobre todo sostenible, porque al final la agricultura está en el punto de mira de las políticas climáticas. Yo entiendo que una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los cultivos, hacer una agricultura de mayor precisión, una agricultura pues más adaptada a las necesidades de esta sociedad. Todos los sectores de algún modo están, por ejemplo en nuestro caso el sector bancario, la agencia de viaje en su momento tuvieron el proceso de transformación digital, es decir, que todos estamos supeditados a estos dos grandes macroprocesos que he dicho anteriormente, de la descarbonización de la economía y también la transformación digital, y yo creo que la agricultura no es un sector que va a escaparse de esa transformación. Entonces yo creo que todo lo que pueda aportar la transformación digital en información, en agricultura de precisión, en mejora de la productividad, seguro va a ser bienvenido, porque la agricultura necesita mejorar su rendimiento y su productividad, sobre todo frente a otros países, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho tácitamente. Yo creo que todo lo relacionado con la digitalización, con la innovación,
y sobre todo también con la concentración de la oferta, también la revisión de parte del tejido productivo, que seguimos todavía mirando mucho al productor y no tanto al cliente, y al final se nos olvida que realmente quien dirige al final las cadenas alimentarias, el cliente, después los intereses de las propias cadenas, pero fundamentalmente el cliente. Estar pendiente al cliente, generar estructuras comerciales adecuadas y muy próximas al agricultor, pero que realmente miren al cliente, es fundamental. Si no, al final la cadena agroalimentaria se irá decantando en favor de la distribución, y la producción pues se verá cada vez menos retribuida en cuanto a los precios.